Buenos días. Buenos días. En primer lugar, el agradecimiento por la invitación. No, al contrario, gracias por estar con nosotros. Estoy aquí en representación de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú, que es la entidad que representa a todos los contadores de nuestro país. En ese sentido, el día de ayer se ha presentado una demanda constitucional, anticonstitucional, contra este decreto legislativo 1314. ¿Qué cosa hace este decreto legislativo? En buena cuenta ha facultado a la Administración Tributaria, específicamente a la SUNAT, a que decida poner en manos de terceros, es decir, empresas privadas, la facultad para verificar los comprobantes de pago electrónico. Entonces, como estos terceros son empresas privadas, no tenemos la seguridad, digamos, de que protejan la información tan sensible, tanto de los ciudadanos como de las empresas. Entonces, en ese sentido, estaría afectando dos derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución: el derecho a la intimidad y el derecho a la reserva tributaria. A la intimidad, básicamente, colisiona con este derecho de las personas porque, digamos, si es que se filtra esta información, terceros inescrupulosos podrían conocer qué es lo que consumimos, cuánto consumimos, dónde consumimos, qué cosa consumimos, y esto puede tener, digamos, serias complicaciones para los ciudadanos. Como la identificación en la boleta de venta electrónica es con DNI, o sea, nosotros creemos que esto impactaría a 22 millones de ciudadanos. Y en el caso de empresas, el total de empresas en el Perú es más de 2 millones de empresas, entonces también se estaría vulnerando su derecho a la reserva tributaria, es decir, terceros podrían acceder a la información de qué productos vende, qué servicios presta, cuáles son los precios, cuáles son los descuentos, digamos, conocerían el negocio en detalle, ¿no? Lo cual, pues, claro, condiciona, ¿no? Ahí hay dos aspectos importantes a ver, ¿no? Uno es, ¿qué garantía puede haber de que terceras personas, porque esto es, al tercerizarse son empresas privadas, ¿verdad?, puedan tener acceso a esta información? ¿Qué garantía de que ellos guarden reserva? ¿Por cuánto tiempo? Porque por último, como todo trato con el Estado es temporal, ¿qué va a pasar después con esa información que ellos obtienen? Y segundo, ¿por qué la SUNAT tiene que tercerizar este servicio? ¿No está en capacidad de hacerlo por sí mismo? Ok, vamos por la primera pregunta. ¿Por qué se optó por tercerizar? Bueno, la respuesta de SUNAT ante esa situación fue básicamente que no tenía la capacidad informática suficiente. Sin embargo, si nosotros revisamos cuánto es lo que la SUNAT invirtió en infraestructura tecnológica en los años pasados, eso supera los 300 millones de soles, ¿no? Entonces, perdón, 100 millones de soles. Eso estamos hablando más de 108 millones de dólares. Entonces, con esta tremenda inversión, no entendemos por qué la SUNAT no sigue como ahora verificando los comprobantes de pago electrónico y tiene que, digamos, derivar o tercerizar esta función, ¿no? Esta función tan sensible porque, vuelvo a explicar, estas empresas, que son solamente 8 actualmente, tendrían la posibilidad de contar con toda la información, con todas las transacciones que pasan en nuestro país, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. Ahora, ¿cuáles son los candados que se han puesto para, entre comillas, asegurar esa información? Obviamente se ha señalado en esta resolución de superintendencia basada en este decreto legislativo que faculta a la SUNAT para que terceros puedan verificar los comprobantes de pago electrónico. Básicamente se pone, pues, una multa de 25 UITs y la posibilidad de retirar o dejar de ser operador de servicios electrónicos y que ejerza estas funciones por 3 años. Como verán, son medidas administrativas, pero nuestra posición institucional
es que se están afectando los derechos fundamentales de las personas y de las empresas. Claro. Además, porque no hay sanciones penales. No hay sanciones penales. Esta información sea mal usada. Sí, son sanciones administrativas por el simple hecho que estos son empresas privadas, no son funcionarios públicos, como sí pasa en el caso de todos los trabajadores de la SUNAT. Si el trabajador de la SUNAT, sea del más bajo nivel o inclusive al superintendente, como son funcionarios públicos, les afecta una obligación de guardar reserva tributaria y además tienen sanciones penales. Es muy diferente en el caso de estas empresas privadas, ¿no? Ahora, se ha presentado entonces, nos dice, una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? ¿Qué otras acciones se van a tomar? Porque en realidad el 1 de marzo está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, en realidad ya desde el año pasado que se emitió este decreto legislativo, se comunicó a la SUNAT, se comunicó a la PCM, sin embargo no había ninguna respuesta al respecto. Entonces, en esta ocasión, dado que ya falta poco para este plazo, para que los principales contribuyentes sean los primeros en ingresar a este sistema, digamos, contratando obligatoriamente a estos operadores de servicios electrónicos, estas OCE, hemos visto por conveniente presentar esta demanda de inconstitucionalidad. Ahora, también se va a presentar una solicitud al Congreso, específicamente a la Comisión de Constitución, para que evalúen esa delegación de facultades que estableció el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo a efectos de la emisión de este decreto legislativo, ¿no? 1314. Ahí hemos visto que no hay una delegación expresa. O sea, la delegación que le hizo el legislativo señala una serie de, digamos, de facultades, pero esas no son explícitas en el caso de este decreto legislativo. O sea, en otras palabras, a nuestro entender, no ha habido una delegación expresa para que SUNAT pueda delegar la reserva tributaria a empresas privadas. Entonces, si esto se paraliza a tiempo, la SUNAT puede seguir haciéndolo, lo ha venido haciendo. No es que nada no es que se va a generar una conmoción en SUNAT. Está trabajando actualmente SUNAT. Entendemos que sí. Como les decía, si uno revisa la inversión en infraestructura, son más de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, es una inversión muy importante. Ahora, si eventualmente esa infraestructura no fuese suficiente, lo que tendría que hacer SUNAT es o pedir más presupuesto. Acuérdense que el presupuesto de este año es más de 2.000 millones de soles de SUNAT, o sea, tiene presupuesto, pero digamos, en todo caso, si necesita, podría pedir un presupuesto. Yo creo que el Estado no le negaría, porque todos estamos de acuerdo en que debemos pagar impuestos y que SUNAT es muy eficiente a la hora de cobrar. Entonces, creemos que o amplía el presupuesto o simplemente aplaza un poco esta estrategia de masificación del uso de los comprobantes de pago electrónico. O sea, si sus sistemas todavía no funcionan correctamente, bueno, ellos mismos se pueden dar un plazo mayor para hacerlo de manera, digamos, adecuada, ¿no? Ahora, esta información llegaría, ojo, se trata de más de 2 millones de empresas y 22 millones de ciudadanos. Y esta es información sin duda privilegiada, sensible, que puede caer en manos de quién sabe quién, ¿no? Incluso de personas escrupulosas. El presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores que representa ponía como ejemplo, y quisiera que nos los explique mejor para que la gente en casa pueda entender lo sensible que esto puede hacer, ¿no? Él decía, por ejemplo, que hasta la facturación por la compra de medicinas, ya para el tratamiento de alguna dolencia que realiza un consumidor, podría ser conocida por terceros sin su consentimiento y ser utilizada en su perjuicio. ¿De qué manera podría ser utilizada en su perjuicio? Esto para que, porque a veces estos temas tan técnicos, ¿no? Se resultan muy incomprensibles en el ciudadano de a pie. Bueno, ¿en qué puede afectar esto al ciudadano de a pie? Por ejemplo, ¿qué pasa si un ciudadano va a la farmacia, compra una medicina, digamos, una medicina que puede tener efectos importantes en su salud, y eso puede mermar, digamos, su capacidad de trabajo, pero todavía está controlado? Entonces, primero, las compañías de seguro le
¿venderían una póliza o sería una persona muy riesgosa y de repente le niegan el seguro? O sea, si la compañía de seguros obtiene esa información, le dirían, ¿sabes qué? No me interesa venderte una póliza. Si va y postula un trabajo y este trabajo sabe que esta persona tiene una enfermedad crónica, ¿no? Por no decir muy grave como podría ser el SIDA, simplemente podría discriminarlo, decirle, ¿sabes qué? Por el momento ya completamos claro. el puesto, ¿no? Pero en el fondo está discriminando y no lo está aceptando porque tiene una información privilegiada. Digamos, si conocemos cuándo compro, qué cosa, qué consumo, qué servicio me gusta, inclusive podríamos sacar un perfil y hacer pues un plan de marketing para ese tipo de personas, por ejemplo, ¿no? Ya, digamos, teniendo toda esa información. Bueno, hay muchos de estos casos, ¿no? Muchas formas, ¿no? No, definitivamente con estos argumentos hacemos nuestra también ya esta preocupación y esta demanda suya, ¿no? Porque en realidad, y lamentablemente como ha caminado nuestro país hasta este momento, la corrupción no está únicamente en el Estado, no está en los servidores públicos, la corrupción está en la ciudadanía, la corrupción está también en las empresas privadas, lamentablemente. Entonces, ¿qué garantía podemos tener? ¿Qué garantía podemos tener que esta información tan sensible, que va a estar en manos de terceros, de empresas privadas, no vaya pues a infiltrarse de alguna manera y termine en manos quién sabe de quién? Ya bueno, ahí identificábamos muy bien las compañías de seguros que van a tener especial interés. O la competencia, ¿no?, de las empresas. Si yo soy un retail, me gustaría saber todo lo que vende y lo que compra mi competencia. Y con esa información sensible, pues obviamente voy a tener una ventaja espectacular. Ya para ir culminando, ¿qué esperamos entonces conseguir, ya presentada la demanda de inconstitucionalidad, y qué otras acciones inmediatas? Bueno, lo primero, esperemos que el Tribunal Constitucional pues evalúe esto y digamos derogue este decreto legislativo. Con lo cual, esto sería optativo o simplemente dejaría de ser un sistema de emisión obligatorio, ¿no? Un sistema de emisión electrónica obligatorio. También vamos a presentar, vuelvo a repetir, una solicitud a la Comisión de Constitución del Congreso. Y le pediríamos a nuestro presidente Vizcarra que evalúe este tema porque es muy, muy serio. No queremos decir que estas empresas lo van a hacer. Lo que estamos advirtiendo que es una posibilidad muy grande que pueda pasar, que se filtre la información, inclusive de manera involuntaria. O sea, acordémonos que hay hackers, acordémonos que a veces personas que trabajan dentro de las empresas pueden estar descontentas o pueden ser vencidas por la tentación de vender una información tan importante. O sea, no estamos diciendo que las empresas van a hacer eso. Claro. Pero, se pueden generar diferentes situaciones. Si SUNAT con todos los controles le ha pasado que ha soltado información sensible de las boletas electrónicas el año pasado, imagínense cómo será en el caso de empresas privadas que tienen pues una infraestructura mucho menor que la SUNAT, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Jorge de Velasco, representante de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, sobre este tema que en realidad preocupa, ¿no? Y esperemos, ha sido el llamado hecho al presidente Vizcarra, a los congresistas también, particularmente a la Comisión de Constitución, y esperemos que reaccionemos pronto por el bien de la intimidad, porque esta es información propia del ciudadano, del contribuyente, de las empresas también, y que debe estar en manos, sí, de la SUNAT, ¿no? Pero que resulta muy riesgoso en manos de terceros.